Estudio de Fundamentos, 8 de marzo de 2026. Como primer punto, debe de quedar claro que es algo en donde caminas, que haces, ¿sí? Por eso dice, anduvisteis en otro tiempo. Luego ve lo que dice, siguiendo. Otra característica del pecado es que sigues, ¿sí? No es algo que tú de ti mismo, por ti mismo, para ti mismo, surja de ti mismo y entonces lo haces, sino que el pecado es un camino que sigues porque sigues algo. ¿Alguna vez has seguido tú algo? ¿Te gusta, no sé, los que tienen tal vez algún héroe musical? No sé, que les gusta Chayanne o cosas como esas. ¿Lo sigues en dónde? En Facebook. Y entonces ahí ves todo lo que hace. Y de repente te gusta cómo se viste. Y entonces te tratas de vestir como él o como ella. No sé. Sigues el ejemplo que otro pone. ¿Sí? Entonces, características básicas del pecado tiene que ver con cosas en las que andas, cosas a las que sigues, siguiendo la corriente de este mundo, y luego dice, cosas en las que te conformas. ¿Qué es conformar? Es básicamente hacerte a la forma, ¿sí? Es como el globo. El globo se hace a la forma, ¿sí has visto esos payasos que hacen de un globo un perrito, una espada y esas cosas? ¿Quién conformó? El payaso hizo esa forma. Conformarte es tomar la forma de, ¿sí? Entonces, conformarte, conforme en la forma al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Y aquí queda una de las cosas básicas y principales acerca del pecado. El pecado en el ser humano es prácticamente hacer lo que Satanás te manda hacer o quiere que hagas. Y eso es algo bien interesante. La semana pasada hablamos acerca de un poco de las características y conocimos un poquito la historia de Satanás. No sé si te acuerdas. ¿Qué dijimos acerca de lo que vimos? ¿Te acuerdas? ¿Era qué? En primer lugar, que era creación. ¿Sí? Satanás no es un Dios malo, ¿vale? ¿Existe Dios malo? No, porque ya entendimos que Dios es uno en tres personas. Padre, Hijo e Espíritu Santo es eterno. Y desde la eternidad, ese Dios uno siempre ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde la eternidad, ¿sí? Desde, desde siempre. Y eso es muy importante que quede claro. La creación tuvo principio. Cuando Dios quiso crear, en el tiempo tiene principio. Y la creación nunca es Dios. La creación siempre es criatura, ¿vale? Después tenemos que dentro de la creación, Dios escogió una criatura para ser santo y sin mancha delante de él. ¿A qué criatura escogió Dios? Al hombre. Entonces, ¿Dios muere por quién? Por el hombre. Dios no muere por los ángeles, Dios no muere por los perritos, Dios muere por quién? Por el hombre. Entonces, Satanás es un hombre. ¿Qué es Satanás? Una criatura angelical. ¿Te acuerdas? Dentro de las jerarquías de la creación, tenemos lo creado, tenemos los seres angelicales, seres humanos y seres, voy a ponerle esta cosa para distinguir todo lo demás, seres seres terrenales, en sentido de árbol, perro, piedra, son seres terrenales. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Entendió la distinción? Satanás peca. ¿Cuál fue la base del pecado de Satanás? ¿Por qué podemos decir que Satanás pecó? Lo vimos la semana pasada y ¿qué decíamos? ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada? ¿Cuáles fueron los textos que leímos la semana pasada? Ajá. ¿Cuál más vimos? Ahora vamos a Ezequiel 28, del versículo 12. Porque quiero hacer una distinción muy importante para comprender el tema del pecado hoy, un poquito más. Y nos vamos a tardar una semana más, yo creo, dos. Versículo 12 le está diciendo
Bueno, lo voy a leer rápido para que recordemos un poquito lo de la semana pasada. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa eras tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces aquí tenemos prácticamente la caída de Satanás. ¿En dónde se produce la caída de Satanás? En el corazón de Satanás, por decirlo así. ¿Qué pasó en el corazón de Satanás? Pero ¿qué significa eso de que se enalteció? Ajá, pero ¿qué tiene que pasar en tu corazón? Te lo voy a poner con estas palabras. ¿Qué tiene que pasar en tu corazón para que tú pienses que puedes ser mayor que Dios? Ajá, soberbia, ajá. ¿Y qué más? ¿Qué pensamiento tiene que haber en tu corazón? Ajá, pero ¿qué pensamiento tiene que haber para que tú llegues a esa conclusión? Ajá, ¿y qué tiene que ver ese pensamiento? Exacto. Tienes que pensar que eres Dios. ¿Te das cuenta? Para pensar que tú eres Dios, debes de imaginarte, y póntelo así, que tú te hiciste a ti mismo, que no tienes creador. ¿Y alguna criatura puede decir eso? No, menos una criatura angélica, porque él estaba siempre frente a quién? Frente a Dios. ¿Y qué es lo básico de Dios? Antes sí, si quieren ya quitas esas para que no. Muchas veces. Porfa, amigo. Y entonces el asunto es que lo que pasó ahí fue que se enalteció el corazón de Satanás, pero ¿qué significa enaltecer en este punto? Enaltecer significa, otra pregunta, enaltecer significa creerse mayor que Dios, pero ¿cuál es la función de creerte mayor que Dios? Creer que el otro, que Dios es como tú y tú como Dios. Eso es lo más fuerte del asunto. Esto está muy fuerte. ¿Por qué? Porque algo que pasa, que va a pasar cuando no entendemos que cuando Satanás se enalteció, es porque una criatura como Satanás, pensó hacerse Dios a sí mismo. ¿Sí? Y en ese hacerse a Dios a sí mismo, pensó que tiene el derecho absoluto de decirle a Dios que las cosas no son como Él dice. ¿Hasta aquí vamos bien? Déjame te hago una pregunta. ¿Alguien, hasta parece raro, pero déjame te lo pregunto, hasta lo que tú has conocido de la Escritura, en la Escritura tú puedes ver que alguien tentó a Satanás? ¿Alguien hizo caer a Satanás? Entonces, ¿te das cuenta? La fuente del pecado se encuentra en el corazón de un ángel, de un querubín, ¿sí? Que Dios lo creó así como todos los querubines, los creó bien, buenos, hermosos para su función, para lo que tenían que hacer. ¿Y en dónde surge el mal? ¿En el corazón de quién? De Satanás. Nadie tienta a Satanás. Él es la fuente de quién? Del mal. Satanás en su propio corazón se siente Dios mismo. Él en su propia corazón, por eso es el padre de toda mentira, ¿sí te das cuenta?
porque él se cree sus propias mentiras, por decirlo así, porque se imaginó, llevó a tal lado su imaginación que pensó que es verdad lo que él está diciendo. Soy igual a Dios y puedo hacer todo lo que Dios hace y puedo recibir todo lo que Dios recibe. ¿Y qué es recibir todo lo que Dios recibe? Toda la adoración y la gloria que recibe Dios. Y eso está muy fuerte. ¿Pero en dónde comienza ahí? Eso en el corazón de quién? De Satanás. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien importante, ¿no? Por eso el mal proviene de una criatura. ¿Quién es esa criatura? Satanás. Ahora vamos al tema y al asunto que tiene que ver con el hombre. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos tranquilos? ¿Ya entendimos esa parte? Luego, por eso, en Efesios, cuando Pablo nos está diciendo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por eso Pablo nos dice, y esa muerte se hace expresa porque tú seguías la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si te das cuenta, lo que nos está diciendo aquí Pablo es que el pecado tiene que ver con que el ser humano se somete a la voluntad de uno. ¿De qué voluntad? Del príncipe de la potestad del aire. El ser humano, cuando peca, peca porque se ha sometido al príncipe de la potestad del aire y por eso sigue la corriente de este mundo. Y cuando hablamos de la corriente de este mundo, hablamos de este mundo que ha sido conformado por el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué significa el espíritu que opera en los hijos de desobediencia? Que todo el consejo satánico es asumido por el hombre y obedecido por el hombre. ¿Sí? Eso tiene que ver con la raíz del pecado. Y vamos otra vez a Génesis para poder comprender cómo funciona el asunto. ¿Sí? Vamos a Génesis. Hasta aquí vamos un poquito claros. ¿Cómo va el asunto? Hay un ser que es creado absolutamente, ¿no? Que nadie lo tentó, que de su propio corazón llevó a cabo enaltecimiento y fue ahí su caída. Se halló en él maldad. Ese ser es ¿quién? Satanás. Fue aquel a quien Dios ya ha condenado, por decirlo así, ¿sí? Quien lo sacó de su presencia. Y Satanás ahí está, es un ser que ahí está, que ha caído. Y ahora, ¿por qué el ser humano ha caído? Vamos a Génesis, para que veas la distinción y por qué la importancia de la obra de Cristo. Y ahorita vamos a ver eso. Génesis 3. Dice, pero la serpiente era que astuta. ¿Ya de quién estamos hablando? ¿Cuál es la astucia de Satanás? Ajá, pero ¿en qué sentido es la astucia de Satanás? En que es capaz de persuadir que la criatura no es criatura. El que es capaz de persuadir que lo que Dios dice no es. ¿Por qué? Porque él mismo lo inventó. Es su producto oficial de Satanás. Es lo que él hizo, es su maldad. ¿Vale? La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y me gusta mucho esta parte porque tú dices, ¿y la serpiente qué culpa tiene? Pero aquí estamos hablando de un simbolismo. El simbolismo es, queda claro, debe de quedar claro que la maldad proviene de la creación, en el sentido de criatura, de una criatura consciente. La serpiente no tiene conciencia en sí mismo si tú ves una serpiente, es un animal. Pero ¿cuál es la analogía o el simbolismo que nos está dejando claro aquí el Génesis? Es que hay seres celestiales, ¿no? Que son astutos y que de la creación llevan a cabo la persuasión para engañar al hombre frente a Dios. ¿Y quién es ese ser jerárquico, angelical, por decirlo así, que ha llevado esa persuasión? Satanás. ¿Sí? Por eso la serpiente siempre es el símbolo de ¿quién? De Satanás. Eso es algo que tú debes de dejar y quedar muy claro. El mal existe, ¿por qué?
Porque Satanás existe. ¿Y por qué cayó Satanás? Porque se envaneció su corazón. ¿De dónde proviene mal? De envanecer el corazón, y la lógica del mal es pensar que Dios es igual a mí o que yo soy igual a Dios y que puedo decirle lo que Él debe de hacer de la misma forma como Él me dice lo que yo debo de hacer, que puedo hacer migas con Él. ¿Te das cuenta de cómo funciona el asunto? De hacerte pensar que la criatura no es más siervo, sino es solamente un socio más. Están a la par, que la criatura está a la par de Dios. Y no es cierto. ¿Cuál es lo más esencial de la criatura? Que eres creado, que necesitas y eres dependiente de un creador. Eso nunca lo olvides. Ve lo que dice entonces. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ve esto, la cual dijo a la mujer. Importante esto. ¿A quién? ¿A quién va la serpiente? ¿Por qué crees que fue a la mujer y no al hombre? Porque el hombre conocía la voz de Dios. ¿Por qué más? ¿Lo más fácil? Persuadir. Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque estaba sola en ese momento. ¿Por qué más? Ajá. Tenemos ahí ideas, ¿no? Vimos las semanas pasadas. ¿Cuál es la característica principal de la mujer? ¿Qué es qué? ¿De dónde proviene la mujer? O sea, el hombre, ¿de dónde proviene la mujer? Del hombre. El hombre entonces para la mujer es su lugar de qué? Es su lugar de origen. No, por eso cuando la Biblia dice a la mujer, sométete a tu esposo, no le está diciendo, esclavízate. Le está diciendo, ve a tu lugar de origen, de donde proviene. Ahí ve, deja que te cuiden, porque ese es tu lugar de origen. Porque de la mujer, el lugar de origen de la mujer es ¿quién? El varón. ¿Cuál es el lugar de origen del varón? Por decirlo de una manera. ¿Es quién? Es la tierra, y en ese sentido, frente a Dios, ¿qué hizo Dios? Ajá. Y aquí se encuentra en uno de los puntos más hermosos de la humanidad. El hombre en sentido masculino, ¿no? Fue creado por Dios de la tierra, pero fue vivificado o le fue dada la vida, su ser viviente, por medio de el soplo de aliento de Dios. Y entonces ese soplo de aliento de Dios le permite al hombre, en su masculinidad, o lo que define la masculinidad en el hombre, es la capacidad que tiene de escuchar la voz de Dios. Déjame te lo vuelvo a decir otra vez. Es como la capacidad que tiene el hombre, está estructurado la masculinidad para que percibas lo que sí es voz de Dios y lo que no es voz de Dios. Y eso pasa mucho en el hombre. Por eso, cuando andamos los hombres de reinitos, cuando queremos hacer nuestra voluntad, lo primero que hacemos es alejarnos de la iglesia. Lo primero que hacemos es dormirnos todo el tiempo, no, pues hoy no te quiero ganas de ir, hacer aunque vengas y hacer la forma, de alguna forma, hacer que no escuche yo, distraerte, no poner atención, esa es la forma en la que el hombre comienza a tratar de querer seguir en su necedad. En la mujer no pasa así. La mujer tiene un deseo profundo de que le digan. Y entonces cuando una mujer está en problemas, por lo regular es muy difícil que la mujer deje de ir a la iglesia, sino por la que va más. No sé si me explico. O sea, va más y quiere, pero no el problema con la mujer es que no solamente quiere escuchar, sino que escucha todo. Y entonces así como el domingo puede estar en la iglesia escuchando a Dios, el lunes puede estar escuchando lo que dice el psicólogo, el martes puede estar escuchando lo que dice su abuelita acerca del tema, el miércoles puede estar escuchando lo que dice su mejor amiga, el jueves puede estar escuchando lo que dice, o sea, lo que ella quiere es escuchar. ¿Sí me explico?
es escuchar, es que les digan ahí. Y entonces Satanás, como es astuto, se acerca ¿a quién? A Eva. Porque Eva está abierta a escuchar, ¿sí? O sea, Adán, si de repente escucha otra voz, ¿qué hubiera dicho? Tranquilo, tú y yo somos iguales, ¿no? Estamos igual. Eva no, Eva dice, a ver, veamos lo que ocurre en este capítulo. Lo que le dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y aquí está la responsabilidad de Adán. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que sabe bien? Adán. ¿A quién le dijo esto? A Adán. ¿Y quién es el refugio de Eva? Adán. ¿Y quién es el que le dice una y otra vez a Eva qué es? Adán. ¿Sí? Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿sí te acuerdas? Y entonces Eva, ¿por qué sabía lo que Dios había dicho? Porque Adán se lo había dicho, ¿sí? Pero ve esto, ve lo que le responde la mujer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol del huerto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Interesante. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán. ¿Qué le dijo? A ver, ¿quién puede buscarlo? ¿Dos qué? Léelo, porfa. ¿Cuál es la distinción de lo que Dios le dijo a lo que Eva dijo que dice Dios? ¿Cuál fue la distinción? ¿Que no qué? ¿Que no? ¿Dios dijo que no comieran? Sí. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Dios no dijo. Uf. ¿Te das cuenta de esto? Fíjate, esta que parece muy simple, pero es muy importante que comencemos a entender por qué el hombre cayó. Porque así como, porque así como es en su debilidad, por eso después vamos a entrar en la parte de Cristo y vamos a ver cómo el Espíritu Santo lleva a cabo una obra en nosotros que siempre nos va a alinear con la palabra de Dios. Pero lo que le está pasando aquí a Eva es algo muy humano. Yo le llamo el trastorno fariseo. El cómo hago de forma cada vez mejor lo que Dios me pide hacer. ¿Qué mal hay en esa frase que te acabo de decir? ¿Ves algo mal en esa frase que te acabo de decir? Hermanos, ¿cuántos de aquí quieren hacer cada vez mejor lo que Dios te pide hacer? ¿Cuántos de aquí quieren hacerlo? ¿Ven alguna herejía ahí? Pero hay algo ahí que te impide pensar bien. Estás dejando abierta la puerta a algo. Porque ve lo que ocurre aquí. Dios le dice a Adán y a Eva, ahí están todos los árboles. Lo único que no puedes hacer es comer de ese árbol. Va. Entonces Adán y Eva ven ese árbol y dicen, ese es el árbol que Dios no quiere que comamos. Y de repente viene la otra parte en donde ellos sienten por decirlo así, su no voy a hacerlo. ¿Y cómo no lo voy a hacer? Ni siquiera lo voy a tocar. Pero esa instrucción se las dijo Dios. ¿De dónde sale esa como sobreprotección? ¿De dónde sale? Del hombre. Es como si dijeras, lo que tú me estás diciendo, Dios, tiene todavía algo de debilidad. Porque nada más me dices que no lo coma. Pero yo pudiera agarrarlo, meterlo a mi casita, colgarlo, decir, qué bonito árbol, que esté ahí alrededor de eso, simplemente no comerlo. ¿Por qué? Porque me voy a morir, voy a ir contra ti. Lo que tú me dijiste, lo que Dios le pidió a Adán y a Eva fue no comer. No fue no tocarlo, porque después de no tocarlo viene el no verlo. Después de ahí, el no pasar tan cerquita. Y después de ahí, no sé, cubrirte con un traje especial. ¿Se te das cuenta cómo va pasando? Pero lo que sigue después del no comer lo que es lo divino y el no tocar lo que es la palabra de hombre, por decirlo así, es esa puertita que abre al hombre a su debilidad. ¿Y cuál es su debilidad? El hecho de no confiar plenamente en lo que Dios dice. Señor, ¿cómo sé
que no lo voy a comer? ¿Cómo me aseguras que no lo voy a comer? Ah, pues yo me lo aseguro, ¿cómo? No tocándolo. ¿Sí te das cuenta? ¿Cuál es el asunto? Aunque simplemente pueda estar ahí y yo, Dios, tú me dijiste que no lo voy a comer y lo puedo tener aquí al lado, pero simplemente, Señor, no lo quiero comer porque tú me lo dijiste. ¿Pero en dónde se encuentra la debilidad humana? ¿Otra vez? En el acto completo y absoluto de desear, por decirlo así, comer aquello que Dios no quiere que coma. Por eso en el mandato te abre así como que ¿por qué Dios no querrá? ¿Qué pasará? ¿No te imaginas tú a Adán y ahí va preguntándose eso? O sea, de repente así como está bien, Dios, no te voy a, no te voy a cuestionar no comerlo, pero ¿qué tendrá? ¿Sí me explico? En el sentido positivo, normal del pensar, ¿qué tendrá? ¿Qué habrá ahí? ¿Cómo será? Ahí está abierto. Ve lo que sigue después para ir entendiendo el tema. Y la mujer responde de esta manera. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Por qué crees que le dijo de forma directa la serpiente a la mujer, no moriréis? ¿Qué era lo que detenía a Adán y a Eva de no comer ese árbol? Que Dios les dijo, no lo comas, porque si comes de ese árbol, ¿qué dice? Vas a morir. Y Satanás va directo. ¿Y qué les dice? No moriréis. Y aquí está lo más impresionante, porque para Satanás es muy fácil hacer eso. Para Satanás es muy fácil anular lo que Dios dice. Y eso piénsalo tú en tu vida y en nuestra vida, piénsalo. Cuando tú te equivocas, es porque te fue muy fácil anular lo que Dios dice, no porque no supieras lo que Dios dice, sino porque te parece sencillo decir, pues, así que digas que sea tan importante, no creo. Pero ve lo que dice directamente Satanás, no moriréis. Y por eso aquí es muy importante que tú vayas comprendiendo cómo la forma o el ser de Satanás, lo que hace siempre y lo que quiere siempre es anular lo que Dios se ha dicho, los preceptos de Dios. Siempre va contra la palabra de Dios, ¿vale? Le dice, no moriréis. Y no solamente dice el no moriréis, sino le dice lo que Dios les estaba ocultando. Es que no va a ocurrir eso, pero Dios no quiere decirte lo siguiente, la verdad. ¿Te das cuenta? Y en ese momento hace a Dios mentiroso. Porque Dios les dijo a ellos, si comes de eso, ¿qué va a ocurrir? Vas a morir. Pero acá Satanás, ¿qué le dijo? No, no moriréis y aparte te voy a decir la mentira de Dios. ¿Quiere hacer a Dios? Mentiroso. Crea la verdad ficticia. Por eso Satanás es el padre de toda mentira. Y ve lo que dice aquí en esta parte, sino que sabe Dios. Y me encanta, porque Satanás, para siempre ejercitar su mentira o fundamentar su mentira, siempre la fundamenta en el hecho de que Dios también lo dice. Dios sabe esto, pero te está ocultando la verdad. Pero sabe Dios, ay, ya me perdí, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y cuál es la promesa de Satanás? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Pum! O sea, y aquí está lo más raro y lo más tonto del tema del pecado. Y lo más ilógico. Porque si te das cuenta, aquí Satanás está tratando de armar una lógica de la palabra, de lo que sabe Dios y las consecuencias divinas, reales de Dios, quitándole la palabra a Dios, pero fundamentándose en Dios. Es algo bien raro, porque Dios, el que sabe, al que le está diciendo aquí Satanás, ¿sabe Dios? ¿No? El que sabe les dijo a ellos, no comas de ese árbol, porque cuando comas, ¿qué va a ocurrir? Vas a morir. ¿Dios le hace falta saber algo a Dios de eso? ¿Dios oculta cosas? ¿Hay algo oscuro en Dios? No, nos está diciendo Dios. Dios es luz absolutamente y no hay ninguna tinieblas en donde. En Él.
¿Quién es el que está tramando y haciendo que Dios oculta y que Dios es mentiroso? Satanás, el padre de toda mentira. ¿Por qué Satanás es el padre de toda mentira? Porque de su propio corazón se envaneció. Siendo criatura, se cree Dios. ¿Te das cuenta de esta locura de Satanás? ¿Cuántos de ustedes piensan que Donald Trump es el jefe de toda la humanidad? Es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Por qué no? Porque es una criatura. ¿Sí te das cuenta? Pero Satanás sí se lo creyó. Él sí piensa que como criatura sabe todo de Dios y aún sabe las cosas más escondidas de Dios. Y puede decir que no está bien Dios. Y le puede dar consejo a quién? A Dios. Y ahí está el envanecimiento de Satanás. Y ese envanecimiento es el que está utilizando para tentar a quién? Al hombre, a través de Eva. ¿Sí te das cuenta de lo que está pasando? Es horrible ese punto. Porque nos está diciendo cosas bien ilógicas. O sea, en primer lugar nos está diciendo que Dios no sabe. O sea, la primera cosa que le aventó es: Dios te mintió, no morirás. Yo sí sé lo oculto, lo que Dios no quiere decir, lo que está por debajo. Yo sí lo sé. Y eso te lo digo yo, que cuando tú comas de ese árbol vas a ser como Dios. ¡Wow! Y entonces Dios, porque en él hay una especie como de es envidioso, no quiere decirte que tú puedes ser Dios, como él es alguien que orgulloso y no quiere decirte que tú eres esto o aquello. Yo te vengo a liberar de esa oscuridad en la que Dios te metió. ¿Te das cuenta de esto? Y ve lo que ocurrió. Y vio la mujer que el árbol era, uf, qué interesante. ¿Dios le dijo a la mujer que el árbol era malo? ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Qué le dijo al hombre o a la mujer, a uno solo? ¿Quién le dijo? Simplemente porque yo quiero y es mi voluntad, no comas de ese árbol, no comas del fruto de ese árbol. Pero no le dijo, ese árbol es malo. ¿Quién fue el que clavó en esa mente la idea del árbol malo? Satanás. ¿Sí te das cuenta de esto? Porque toda la creación de Dios, ¿te acuerdas? Cada vez que Dios creaba, ¿qué decía? Y era bueno. Y era bueno en gran manera. Y cuando creó Dios y creó ese árbol, vio ese árbol y dijo, es bueno. Pero ve esta parte. Y vio la mujer que el árbol era bueno, bueno, ¿para qué? Para comer. Qué impresionante. ¿Quién le dio la bondad para comer? Satanás. No se la dio Dios. Dios como creación, ese era un árbol bueno, pero no era bueno para comer. ¿Y por qué no era bueno para comer? Porque Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas de ese árbol. Y entonces aquí tenemos que Satanás le dice, no, sí es bueno para comer. Y ve lo que termina diciendo. Y también es bueno, es agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Te das cuenta de esto? Codiciable para alcanzar sabiduría es alcanzar la sabiduría que según tiene Satanás, que la idea es alcanzar la sabiduría sin Dios, alcanzar la sabiduría propia, esa sabiduría que pueda estar a la par de la sabiduría de quién, de Dios. Cuando en el hombre la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es haz lo que Dios te dice que hagas. Eso es ser sabio, es un hombre sabio. Pero aquí está hablando de alcanzar la sabiduría en mi intelecto, en mi capacidad y que yo como criatura pueda, por cuestión nada más porque yo me lo imagino, pueda estar a la par de Dios y hablar delante de Dios como si estuviéramos hablando entre dos doctores. ¿Te das cuenta de esto? Ese sentido de sabiduría es el sentido pecaminoso de la sabiduría satánica. Que pensar que tú como criatura puedes entrar en un diálogo de tú a tú con Dios. Y en ese diálogo de tú a tú con Dios,
hasta poder cambiarle un poquito la forma cerrada de pensar que tiene Dios. Porque está muy cerrado Dios. Hay que ser más heterodoxos, Dios, porque si no vas a pasar de moda. ¿Te das cuenta de dónde proviene todo ese sentir? Pensar que Dios dice cosas que ya no checan conmigo, porque tengo sabiduría propia. ¿Hasta aquí vamos bien? Imagínate cómo funciona el tema del pecado. Por eso, la raíz del pecado en el hombre, lo que hace Satanás y lo que tienta Satanás en el hombre, es la idea de que tú sabes más que Dios. Y ese es el pecado. De que Dios no te dijo todo, pero ahora ya lo descubriste. Ya viste que Dios no es Dios. Que aquí el único Dios eres tú. Y por eso puedes saber siempre más que Dios. ¿Sí te das cuenta de lo tremendo que es esto? Por eso la palabra de Dios, y siempre cuando tú vas a la palabra de Dios, todo el tiempo nos insta, nos aconseja a estar todo el tiempo escuchando su palabra y obedeciendo su palabra. Por eso el ser humano camina por fe, y el cristiano, el justo, por la fe vivirá, porque la fe para nosotros es ese lugar en donde reconocemos que Dios habla, entendemos lo que nos está diciendo y obedecemos, abrazamos lo que Él nos está diciendo y caminamos conforme a lo que Él nos está diciendo. El justo por la fe vivirá. Y ve lo que ocurre entonces. Produce deseo, produce querer esa verdad. Y entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, comió ella del árbol, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En qué sentido cayó Adán? En el sentido de que Adán, ¿qué hizo? Se creyó lo mismito que creyó Eva. Porque seguramente llegó Eva, o sea, Eva no engañó a Adán, así como de, cómete esto. Además, ese fruto lo conocían bien. O sea, sabían qué era. Es como si tu esposa te dijera, mira, cómete esta pera. Dicen, no, esa no es una pera, es un limón. ¿Sí? Conocemos la diferencia. Limón, pera, manzana. Árbol del bien y del mal, pera, manzana, árbol del bien y mal, limón. ¿Sí me explico? No es que digan, es que es una manzana. No, no era una manzana, era el árbol del bien y del mal y el fruto no sabemos cómo era. Pero era conocible, lo veían. Y entonces llega Eva y le dice, come. Y entonces me imagino a Adán así como, y Eva, porque esto y esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué pasó en Adán también? Lo vio, bueno para comer, codiciable a los ojos y bueno para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo Adán? Lo mismito que Eva. ¿Por qué? Porque Adán o porque Eva expresa lo que era Adán. ¿Sí te das cuenta de esto? Porque era obvio que si caía Eva, Adán caía, porque Eva expresa lo que es Adán. Es así de sencillo. Por eso en los matrimonios es muy sencillo ver. En el hombre debe mostrar la gloria de Cristo, pero la mujer expresa la gloria del hombre, lo que es el hombre. Y en la mujer, en el matrimonio, ves mucho de lo invisible de la masculinidad, en ese sentido, del hombre. Es así de sencillo, no hay otra fórmula. Y entonces, si tú ves una esposa es pleitera, y tal vez el marido se ve como tranquilito, ay, ajá, porque porque no duermes con él. La mujer expresa lo que la masculinidad ahí oculta. Y es normal, así es. Entonces cae Eva, cae Adán y ve lo que pasa. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron, ve esto, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué ocurrió? Se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué impresionante, porque es la primera vez en donde Adán y Eva experimentan a Dios como un Dios que debe tener ira sobre ellos. Antes simplemente era un Dios que le dijo, no comas, pero eso no traía culpa de ellos, no había culpa ahí. Pero ahora Dios, ¿qué se convirtió? En alguien a quien
darle cuentas. Y ahí se encuentra el problema del hombre. Ahí se encuentra la muerte del hombre. ¿Sabes qué? Me desobedeciste. Es que, y lo vamos a ver más adelantito, es que tu mujer, la mujer que me diste, es que el hombre que me diste, es que la serpiente, ¿te das cuenta? Pero lo que Dios le dice, hey, me desobedeciste, tú no eres responsable. Tú eres responsable sobre mi perdón. Y ahí se encuentra el tema de la muerte. ¿Por qué el hombre pecó? ¿Por qué somos responsables frente a Dios? Porque Dios nos hace responsable al momento de darnos de su palabra. Entonces, punto importante que quiero que les quede claro hoy es básicamente entender que Adán pecó y Eva pecó porque fueron tentados por quién. ¿Y quién es Satanás? El padre de toda mentira. Y cuando entendemos que Adán pecó y Eva pecó, vamos a entender completamente que lo que hicieron fue someterse completamente ¿a quién? A Satanás y zafarse del sometimiento que tenían ¿a quién? A Dios. Por eso, todo el pecado camina, la estructura del pecado va a caminar siempre y solamente siempre cuando tú entiendas que cada vez que pecas o que pecabas, era porque servías ¿a quién? A Satanás. No era en el sentido de que es que me sirvo a mí mismo, el que se sirve a sí mismo es Satanás. Pero tú como hombre sirves ¿a quién? ¿A Satanás o sirves a Dios? Por eso Jesús fue capaz de decirle a los fariseos, ¿eres él? Ustedes fariseos no son hijos de Abraham, sino su padre es ¿quién? El diablo. Porque si fueras hijo de Abraham, las hojas de Abraham no harías, tendrías fe. Pero como eres hijo de el diablo, las cosas del diablo haces. Y ese es el primer punto que debe de quedar claro. La siguiente semana lo que vamos a ver entonces, cuáles fueron las consecuencias y cuál fue la solución. ¿Sí? Porque después en Efesios vemos que dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Estando muerto, gobernados por Satanás, ahora tenemos vida, gobernados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Vale? Eso,